¿Cómo están? Nuestra actividad de hoy será la época incaica. Antes de continuar, vamos a recordar las clases pasadas. Y en el proceso de nuestra historia vamos a empezar con el hombre nómade. El hombre nómade se llamaba así porque vivía de un lugar a otro, cazando, recolectando frutos para alimentarse. Vivía en copas de árboles y en cuevas. ¿Y por qué lo hacía ahí? Con la finalidad de protegerse de fieras salvajes y del inclemente frío de la época. Descubrió el fuego. Luego de ahí vimos al hombre sedentario. El hombre sedentario, como su nombre lo dice, este hombre ya se asentó en un solo lugar, viviendo en grupos, construyó sus chozas, domesticó animales, descubrió la agricultura y ya no vivía de un lugar a otro. Descubrió, además, implementos para cocinar sus alimentos y para protegerse del frío, confeccionando sus primeras prendas. Luego de ahí hemos visto las culturas pre-incas, llamadas las primeras civilizaciones del Perú. Empezamos entonces con la cultura caral, que vimos los avances y lo que aportaron para el país. Vimos sus avances en medicina para aliviar el dolor de cabeza. Vimos los avances en arquitectura, en la construcción de sus templos en forma de pirámide, usando la piedra y el barro. También vimos la forma de alimentarse. Para ello sembraron el pacay, el zapallo, el frijol, el maní y el ají, y su principal cultivo fue el algodón. Luego de ahí hemos visto la cultura chavín. La cultura chavín también se desarrolló al norte del Perú, en Ancash, en un pueblo llamado Chavín de Huanta. Acá destacó el arte lítico, pues construyeron enormes monumentos con piedras muy grandes. Además, una sociedad teocrática dirigida por sacerdotes, quienes tenían el poder religioso para gobernar, atribuyéndose además poderes sobrenaturales con dioses terroríficos, para que de esa forma el pueblo de Chavín avance y todos seguían sus reglas. Luego aparece la cultura Paracas. Aquí hay grandes manifestaciones. Por ejemplo, en los Paracas ya realizaron las operaciones a cráneo abierto, llamadas trepanaciones craneales. Paracas se dividió en dos etapas: Paracas Cavernas, Paracas Necrópolis. Luego de estudiar las culturas, nos vamos a la actividad de hoy, y es la época incaica. Se dice que es la época de mayor riqueza del Perú. Se dice que fue la época de abundancia que no hemos vuelto a ver hasta esta fecha. Empecemos a conocer cómo fue la época incaica. Vamos a ver primero su ubicación. Pues como vemos acá en este mapa, todo esto que estoy señalando con el mouse era parte del Imperio Inca. Este territorio se llamó Tahuantinsuyo y abarcó los países de Ecuador, Chile, Bolivia y Argentina. Todo esto fue en Tahuantinsuyo. ¿Y dónde se ubicó?
Se ubicó en la parte central y occidental de América del Sur. Su capital fue acá, en Cusco. Se dividió en suyos, en 4 suyos: Cotisuyo, Collasuyo, Chinchaysuyo y Antisuyo. Pero ¿cómo aparecieron los incas? ¿De dónde vinieron? Pues este origen de los incas se explica en 2 leyendas: la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo y la leyenda de los hermanos Ayar. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo nos dice que ellos salieron caminando del lago Titicaca, enviados por su padre el dios Sol, y tenían un fin de construir un imperio. Manco Cápac llevaba en la mano una varilla de oro y salieron caminando y tenían que caminar con esta varilla, y donde se hundiera, ahí deberían construir su imperio. Esta se hundió en el Cerro Guanacaure y ahí construyeron su imperio. Manco Cápac tenía la misión de enseñar a los hombres en la agricultura, la pesca, el conocimiento del sembrado. Mama Ocllo tenía la función de enseñar a las mujeres en las labores domésticas, en la crianza de los hijos, en la atención a ellos. Luego tenemos la leyenda de los hermanos Ayar. Ellos eran 4 hermanos. Ahora vamos a conocer un poco más de cómo fue la época incaica. Hemos visto el origen. Ahora vamos a ver cómo fue su organización. Vamos a ver cómo fue su organización social. La máxima autoridad fue el Inca, fue el que gobernaba el imperio. Era el personaje divino, considerado hijo del dios Sol. Su esposa era la Colla y el hijo se llamaba Auqui. En la pirámide vemos también al segundo grupo. Acá estaban los nobles, o mejor dicho, la nobleza. Y acá se dividió en 2 grupos: la nobleza de sangre, que eran las personas que trabajaban dentro del imperio, que tenían un parentesco con la familia inca, y la nobleza de privilegio. En la nobleza de privilegio estaban aquellas personas destacadas que con su conocimiento y sus aportes servían al imperio inca. Y por último, de la pirámide tenemos al pueblo, quienes se dedicaban a la agricultura, a trabajar para el Inca, pues ellos cumplían una moral para el trabajo. Ellos contribuían con sus impuestos al desarrollo del imperio. En la siguiente clase vamos a continuar hablando de este maravilloso imperio. Gracias, estudiantes. No se olviden de anotar lo más importante en su cuaderno. Nos vemos.